En ese recuerdo, o quiero que también recordemos algún estímulo auditivo, si alguna canción estuvo presente en ese recuerdo. Bueno, quiero que nos tomemos unos segundos para eso. Y ahora quiero que recordemos exactamente lo que almorzamos hace 15 días, ¿sí? Que recordemos exactamente qué fue lo que almorzamos, si lo preparamos, cómo lo preparamos. Bueno, cuando recordamos este tipo de cosas, digamos, dos situaciones así alternas, pues nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Entonces, una de las preguntas sería, ¿por qué es más fácil recordar unas cosas por sobre otras? ¿Sí? Y qué hace que nuestro cerebro filtre esa información y diga, ok, esta información es importante y esta información no lo es, ¿sí? Entonces, quiero responder estas preguntas a lo largo de nuestra charla de memoria. Antes de dar algún concepto teórico de la memoria, quiero hablarles un poco acerca de la memoria como proceso. Y pues bueno, Loftus nos dice que la memoria es un proceso constructivo y reconstructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria es un proceso que se puede modificar, ¿no? La memoria no funciona como una grabación, ¿sí? ¿Y en qué sentido la podemos modificar? Se modifica dependiendo de las características que evocamos cuando queremos recordar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hicieron un experimento de personas que sufrieron un evento traumático, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, un terremoto. Entonces, a un grupo de personas que estuvieron en el terremoto se les evocó ese recuerdo con características aversivas para ellos. Me voy a entender. Entonces, a las personas se les dijo, no, es que murieron muchas personas ese día, muchísimas estructuras se cayeron, muchísimas personas resultaron afectadas, bueno, ¿sí? Y a otro grupo de personas en ese experimento se les evocó ese recuerdo, pero de una manera como agradable, ¿sí? No tan displacentera. Entonces se les recordó como, pues sí, fue grave, pero no duró mucho, pero muchísimas personas se salvaron, pero bueno, digamos que de alguna forma agradable o amena para ellos. ¿Qué pasó? Que en la memoria de las personas que se les recordó con ese estímulo aversivo, tendía a modificarse y a recordarse de una manera que generaba más afectación para las personas, ¿sí? Generaba afectación emocional, generaba más afectación conductual, tendían a recordar ese evento mucho más grave que de verdad lo que era. ¿Y qué pasaba con las otras personas? Pues que tendían a recordar también ese evento de una manera muchísimo más agradable, muchísimo menos como impactante para ellos, si de alguna forma podemos decirlo, de alguna manera menos traumática. Entonces, recordemos que la información errónea distorsiona, contamina o cambia un recuerdo. Por eso es importante tener fuentes confiables. Aquí en la pantalla van a ver una noticia falsa que fue muy popular, que es la noticia de la hija de Gustavo Petro y que bueno, no me acuerdo, pero que era como una muy buena estudiante o algo así, ¿sí? Digamos que en este caso, el ejemplo de una falsa noticia, pues a nosotros no nos afectaría mucho, ¿no? En el sentido en que, pues, a nosotros, ¿qué nos importa si él tiene una hija o no? ¿Sí? Pero generalmente las personas tienden a alterar esos recuerdos por esas noticias falsas que a pesar de que no las tengamos tan conscientes, esos recuerdos que de pronto pueden tener de Gustavo Petro, pues pueden llegar a alterarse, ¿sí? Esto no es muy grave para nosotros, o sea, pues que creamos algo o no de Gustavo Petro no nos afecta directamente en nuestras vidas. Pero ¿por qué pienso que es importante? Miremos en la imagen aquí al lado derecho del psicoterapeuta, ¿sí? Es importante en el sentido en que, voy a poner un ejemplo, una persona asiste a una psicoterapia en donde el terapeuta tiene métodos para tratar no confiables, no rigurosos, no científicos, ¿sí? Entonces esta persona le dice, mira, es que mi mamá me castigaba de pequeña porque yo dejaba desordenadas las cosas, ¿sí? Entonces, si el terapeuta no sabe analizar bien esa información, puede llegar a decirle al paciente como, sí, es que su mamá la maltrataba, su mamá la humillaba, su mamá era una persona, digamos, que pues era muy violenta, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ese terapeuta altera la memoria de la persona al evocarle esas situaciones de manera incorrecta y eso va a hacer que la persona cambie de manera conductual y de manera emocional, ¿sí? De manera emocional en el sentido en que recuerda, evoca eso, ¿sí? Se siente mal, se siente muy, digamos, de una forma
negativa ante la situación, reacciona de forma negativa y pues también puede cambiar conductualmente, ya sea por ella misma o por su mamá. Por eso es muy importante siempre intentar evocar con un segundo calificador, digamos en un sentido terapéutico, con una persona, digamos, que sea familiar, que pueda corroborar esa información, porque pudimos haber modificado esos recuerdos. Y bueno, listo. Entonces, ahora sí, hablando un poco más de qué es la memoria en un sentido teórico, Portellano nos dice que la memoria es una función neurocognitiva, que bueno, más adelante voy a hablar del proceso como tal, pero de manera resumida, pero Portellano nos dice que nos permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar y recuperar y evocar la información que previamente almacenamos, ¿sí? También nos dice que es una función supramodal no unitaria. ¿Qué quiere decir? Que la memoria depende de muchos procesos psicológicos, de otros procesos psicológicos como la atención, como la percepción, como la sensación, pero no solo requiere de ellos, sino que requiere que funcionen de manera adecuada para que la memoria se dé de una forma pues acertada, ¿no? Se dé de una forma correcta, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre el aprendizaje y la memoria? Si alguien me puede decir, ¿alguien se atreve? ¿Nadie? Bueno, el aprendizaje, a diferencia de la memoria, es esa capacidad que nosotros tenemos de adquirir nueva información, ¿sí? Entonces, es la frase que comúnmente escuchamos como cómo aprendemos a aprender, ¿sí? Entonces, de ahí nacen los estilos de aprendizaje, de que unas personas privilegian más un estímulo auditivo para poder aprender, otras un estímulo sensitivo, bueno, entonces, a diferencia de la memoria, que es la capacidad para retener esa información que ya aprendimos. Es decir, estos dos procesos están estrictamente relacionados y el uno no podría funcionar sin el otro, ¿sí? El aprendizaje es como el proceso subyacente a lo que sería la memoria. Listo, por lo que dije anteriormente, de que la memoria necesita de muchos procesos psicológicos para que funcione de manera adecuada, es más sensible al daño cerebral. Es una de las funciones cognitivas más sensibles al daño cerebral, ¿sí? Y por lo tanto, la evaluación que hagamos en un examen neuropsicológico siempre va a ser importante, ¿sí? Lo podemos observar en pruebas como el Mini-Mental, que no sé si lo utilizan los médicos, pero los psicólogos en una consulta de neuropsicología los utilizamos mucho, ¿sí? Tiene 5 apartados, uno de ellos es de memoria a corto plazo, y también podemos verla en el examen neuropsicológico, por ejemplo, en test de inteligencia como el WIS, ¿sí? También hay un apartado acerca de otro tipo de memoria. Bueno, listo. Entonces, ya hablando de la memoria, ¿cómo se da la memoria? ¿Sí? La memoria a grandes rasgos se da en 3 pasos. El primero es la codificación, el segundo es el almacenamiento y el tercero es la evocación, ¿sí? Es importante y fundamental tener en cuenta estos 3 pasos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, si una persona no puede codificar en un principio esta información, ¿sí? Digamos, sus receptores sensitivos respecto al estímulo que está llegando no los puede recibir bien, por lo tanto no va a almacenar bien la información y mucho menos evocarla, ¿sí? A que si, digamos, el proceso de memoria se ve afectado como tal ya en la evocación, es decir, la persona codifica bien, almacena bien, pero a la hora de evocarla, la persona, digamos, evoca un recuerdo de manera contaminada. Por eso es importante tener el proceso de memoria en cualquier tipo de memoria que estemos evaluando, ¿sí? Entonces, bueno, el primer paso es la codificación, ya lo mencioné, y pues es cuando el estímulo preseleccionado de cualquier naturaleza, vamos a poner un estímulo auditivo, es decir, estamos escuchando una canción, llega, ¿sí? Algo fundamental en este proceso es que tenemos que tener atención a ese estímulo, ¿no? Sin atención no puede haber memoria, es estrictamente necesaria que funcione ese proceso psicológico, bueno, además de los otros, ¿no? Pero esta atención puede ser consciente o la atención también puede ser inconsciente. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, cuando tenemos atención consciente, estamos prestando atención al profesor. Entonces, el profesor nos está dictando una clase y nosotros sabemos que le estamos prestando atención. Pero ¿en qué sentido puede ser inconsciente? Por ejemplo, cuando hacemos algo procedimental, es decir, montamos cicla, no estamos como conscientes de que lo que estamos haciendo para montar la cicla, sino solo lo hacemos, ¿sí? Pero nuestro cerebro está diciendo, esta información es importante y me va a ayudar a resolver otros problemas del futuro, sea montar cicla o
situaciones similares, ¿sí? Por eso es tan importante la atención en estos procesos. Y aquí es donde se activa la memoria sensorial, que es la primera memoria, como el primer impacto que tenemos con ese estímulo, ¿sí? Por ejemplo, observamos una imagen por segundos y la desaparecemos, pero igual en nuestra memoria por unos cuantos segundos queda todavía esa imagen. ¿Sí? El segundo paso es el almacenamiento y aquí empieza cuando se activa la memoria a corto plazo. Entonces, pues esta memoria a corto plazo representa un almacenamiento un poco más transitorio, un poco más frágil, ¿sí? Y pues digamos que también está sujeto a agentes externos que interfieren, por eso digamos que la llamamos frágil, ¿sí? Pero cuando nuestro cerebro decide, y nosotros también decidimos voluntariamente, hacer que esa información permanezca de una forma como consolidada, ya implicamos una memoria a largo plazo, ¿sí? Y pues para que esto sea posible, debemos completar un proceso de consolidación en las huellas de memoria, ¿sí? Entonces, este tiempo es variable, puede durar algunos minutos, puede durar algunas horas, pero también incluso puede llegar a durar algunos días. Y ya el tercer paso es el proceso final, es la evocación, ¿sí? En este paso ya la información tiene que estar consolidada y pues la evocación es cuando nosotros requerimos la información y la evocamos en el momento en que la necesitamos, ¿sí? También puede ser inconsciente o inconsciente, ¿sí? Consciente en el sentido en que estudiamos para un parcial, estamos en el parcial y decimos, yo estudié esto, voy a empezar a recordar, a evocar hasta que me acuerdo. E inconsciente, pues también puede ser por un estímulo que no lo recordó, o por ejemplo, cuando el mismo ejemplo de la bicicleta, estamos montando bicicleta, estamos evocando esa información, pero no somos conscientes de que evocamos una información como tengo que mover un pie adelante, otro pie adelante. Bueno, en ese sentido, la evocación puede ser consciente o inconsciente. Listo, quiero que, para que se nos quede un poquito acerca de estos tres pasos y tomar como un pequeño break, pensemos en algún evento, por ejemplo, puede ser el evento que recordamos en el primer lugar de la charla, y pensemos en cómo estos tres pasos, ¿sí? Se dieron en ese recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que vimos? ¿Qué a tanta atención le pusimos? Pues seguramente mucho porque lo tienen almacenado en la memoria a largo plazo, ¿sí? Si se dio almacenamiento y cómo la evocamos, si de manera consciente o inconsciente. Bueno, entonces, bueno, en esta diapositiva ya les salió un poco de lo que, en la diapositiva anterior, perdón, ya les salió un poco de lo que quería hablarles aquí, pero bueno, lo importante de esta diapositiva es que, bueno, en resumidas cuentas, llega el estímulo, se transforma en una señal eléctrica, se almacena en la memoria sensorial, luego la memoria a corto plazo, y hay algunos factores que nos dicen por qué se almacenan algunos recuerdos y no otros, ¿no? Uno de esos factores es la valencia del estímulo. Quiero decir con la valencia del estímulo. Nosotros, y bueno, eso está documentado científicamente, que nosotros recordamos muchísimo más eventos que son o muy positivos o muy negativos, a diferencia de los estímulos neutros. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, está implicada ya no solamente áreas respecto a la memoria, sino están involucradas áreas áreas que controlan la emoción, como la amígdala, y bueno, esas partes que también están implicadas, ¿sí? Por eso se almacena mucho más la información y por los neurotransmisores que liberamos en ese momento cuando tenemos algún estímulo, ya sea placentero o ya sea desplacentero, a diferencia de los estímulos neutros que llegamos a encontrar. Por eso no nos acordamos exactamente del almuerzo de hace 15 días, o pues es muy raro la persona que se acuerde, a no ser que haya sido algún evento, digamos, como un grado o algo así, ¿sí? A diferencia de los estímulos que son o muy positivos o muy negativos, ¿sí? Aquí también es importante resaltar este proceso que quiero que lo tengamos muy en cuenta, perdón, que se llama la potenciación a largo plazo, ¿sí? La potenciación a largo plazo es un mecanismo que almacena recuerdos a largo plazo, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos aprendiendo a montar carro, o a manejar carro mejor. Entonces, estamos aprendiendo a manejar carro y empezamos a practicar, entonces esa red neuronal que está almacenando esta información de cómo manejar carro empieza a entrenarse y las neuronas empiezan a comunicar más, como si de alguna forma se volvieran mejores amigas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que después, si vamos a realizar una acción
que sea similar a esta categoría en la que ya hemos generado experticia, pues se va a recordar de mejor manera, ¿no? Es decir, si nosotros ya sabemos manejar carro, lo más probable es que se nos facilite muchísimo más aprender a manejar, no sé, otros automóviles o algo así, que a las personas que no lo han hecho, ¿sí? Esto explicaría mucho por qué generamos experticia en cosas, ¿sí? Cuando estamos en la universidad y entramos, se nos hace muy difícil, digamos, leer todo y hacer todas las acciones que conllevan, pero conforme van pasando los semestres, nosotros podemos, o sea, ya podemos abstraer muchísimo mejor la información, podemos leer más rápido, podemos, bueno, como que generamos experticia en eso. Eso hace la potenciación a largo plazo y por eso es importante tenerla en cuenta. Bueno, ya como vimos cómo se forman los recuerdos, quiero explicar un poco acerca de cómo se pierden los recuerdos. Pues ya vimos que los recuerdos, digamos, la memoria es una de las funciones más sensibles al daño cerebral. Entonces, por esta razón, se pueden perder por muchísimas cosas. Pero quise poner aquí las más relevantes a nuestra cultura y, bueno, a nuestra sociedad como tal. El primero y el que ya mencioné, la valencia del estímulo. Si un estímulo es neutro, lo más probable, si no es que 100%, es que se nos va a olvidar en un determinado tiempo. Otro estímulo, otro factor, perdón, que nos hace perder la memoria es la edad, ¿sí? Es un factor predisponente para perder la memoria. Esto no significa que todos los ancianos vayan a perder la memoria, sin embargo, hay factores protectores que nos ayudan a protegerla, ¿no? Como entrenarla todos los días. Y si, digamos, la persona realiza eso, es muy probable que su memoria se mantenga, pues, bien preservada a lo largo de los años. Otro factor que también nos podría hacer perder los recuerdos sería la disminución de neurotransmisores, ¿sí? Específicamente, pues, digamos, de muchos, pero específicamente la acetilcolina, que es un neurotransmisor que está directamente relacionado con procesos de memoria y también procesos de aprendizaje, ¿no? Ya que estos dos procesos están directamente y estrechamente relacionados. Otro factor que nos podría hacer perder la memoria son factores como las psicopatologías, como el estrés o la depresión, ¿sí? Quise poner estos dos porque son más prevalentes en nuestra cultura y pues digamos generalmente a nivel mundial son los más prevalentes. Entonces, el estrés pues también al generar cortisol hace que nosotros pues obviamente no prestemos atención a lo que debemos prestar atención, que digamos nuestra activación conductual esté muchísimo más alta y bueno, todo eso genera que nosotros no podamos llegar a memorizar de una manera adecuada, ¿no? Al igual que la depresión, ¿sí? En la depresión se presenta bulia, es decir, falta de interés, como que no nos interesan las cosas, no queremos hacerlas, ¿sí? Nuestros niveles atencionales bajan muchísimo y por lo tanto nuestra memoria. Y bueno, también podemos perder los recuerdos por otras condiciones neurológicas como los ACVs, los traumas craneoencefálicos, las neoplasias, también puede ser convulsiones o por infecciones. Todos estos que, digamos, afectan más directamente lo que sería la estructura cerebral y nos harían perder los recuerdos que tenemos. Bueno, ¿alguien me puede decir algún tipo de memoria que conozca? Ya mencioné algunas en la charla, pero no sé si alguien quiere hablar. Espero que alguien hable. La episódica, la de corto plazo, la Bien, semántica, la muy bien, procedimental, la de largo plazo, me faltan la declarativa, muy bien. la sensorial, ya dije de trabajo, No, muy bien, la de trabajo, creo que ahí está, no sé cuál me haya faltado. muy bien. Pues las clasificaciones varían de acuerdo a los autores, ¿no? De acuerdo a las investigaciones que hayan hecho. Sin embargo, les voy a mostrar la que yo aprendí en clase de neuropsicología, la clasificación. Entonces, es una clasificación un poco amplia, que quizás no conocíamos, no teníamos ni idea, pero que utilizamos todas esas memorias todo el tiempo, ¿no? Entonces, la clasificación de Portellano divide a grandes rasgos la memoria como memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, ¿sí? La memoria a corto plazo se divide en 4 tipos de memoria. La memoria sensorial, que es la primera que les dije, la que, digamos, se activa por unos cuantos milisegundos, nuestro primer contacto con procesos de memoria. La memoria a corto plazo, que, bueno, dando un ejemplo, es como estamos aprendiéndonos un número de teléfono, ¿sí? Entonces lo utilizamos para realizar acciones en ese momento, ¿sí? La memoria a corto plazo y la memoria de trabajo están estrechamente relacionadas porque con ellas es que podemos realizar acciones de todo tipo, ¿no? Si estamos cocinando y olvidamos dónde dejamos el cuchillo, estas memorias son las que nos van a ayudar. Si no tuviéramos memoria a corto plazo, no podríamos realizar acciones
pues digamos que para nosotros son tontas, pero que en realidad funcionan gracias a esto. La memoria de trabajo también está relacionada con la memoria a corto plazo, sin embargo, la memoria de trabajo lo que nos dice, digamos que tiene un factor un poco más procedimental, ¿no? De cómo hacemos las cosas, de cómo desarrollo las cosas en ese momento, ¿sí? Esta puede ser más verbal, pero esta puede ser también más procedimental. Y la memoria primaria, que también es como el primer paso a lo que sería una memoria a largo plazo. Sin embargo, algunos autores dicen que la memoria primaria incluye a la memoria sensorial. Bueno, Portellano está esta distinción, pero muchos autores dicen que la memoria primaria abarcaría lo que es la memoria sensorial. Ya con respecto a lo que es la memoria a largo plazo, es un poco más extensa, claramente, y se divide en función de 3 cosas. La primera es que se divide según el nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, se divide en declarativa y no declarativa. Cuando hablamos de declarativa es que nosotros somos conscientes de eso y de que lo podemos expresar verbalmente, ¿sí? Que lo podemos decir. Entonces, en la memoria declarativa incluye la memoria semántica, que almacena todo lo que es de nuestra cultura, ¿sí? Como el lenguaje, como la historia de nuestra nación, como, bueno, ese tipo de cosas que son más culturales que nada, que están influenciadas por nuestro contexto. La memoria autobiográfica, que responde a quiénes somos, ¿sí? De dónde venimos, para dónde vamos, cómo me defino a mí mismo, ¿sí? Esa percepción y esa definición que yo tengo acerca de mí mismo. Y también la memoria declarativa incluye la memoria episódica, ¿sí? Que hace más referencia a episodios exactos de nuestra vida, mirándolo desde un punto de vista cronológico, ¿sí? Entonces, en esta memoria, un ejemplo de utilización de esta memoria sería como, yo en primaria hice esto, luego en bachillerato hice esto, cuando entré a la universidad hice esto, bueno, sí, como que se refiere más al proceso de nuestra vida, pero de manera cronológica o episódica. Ya lo que es la memoria no declarativa es una memoria más procedimental, es una memoria que nosotros, digamos, no podemos verbalizar como tal, pero que es fundamental para realizar acciones, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra la memoria procedimental, memoria por condicionamiento y el priming, ¿no? El priming es como un efecto facilitador que nos ayuda a encontrar la respuesta, ¿sí? De pronto es un poco confuso, pero si pongo un ejemplo, es cuando alguien nos dice, acuérdate de esa palabra. Entonces uno empieza como, no, ni idea, y intenta asociar, ¿sí? Como que la tiene ese efecto de la punta de la lengua, pero no se le viene por nada, ¿sí? Entonces la persona le dice, la palabra empieza por P. ¡Pum! Ese fue el evento facilitador que me hizo acordarme de lo que yo necesitaba. Ah, bueno, sí, la puerta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el priming hace eso, que nosotros, digamos, hay algún estímulo facilitador para llegar a requerir esa información. Pues puede ser consciente o inconsciente. Generalmente es inconsciente. El aprendizaje, la memoria por condicionamiento, ¿sí? El condicionamiento es como un proceso que nosotros compartimos con los animales. Por ejemplo, cuando entrenamos a un perro, en realidad lo estamos condicionando, ¿sí? Es un aprendizaje, bueno, es un aprendizaje que luego se convierte en una memoria asociativa, ¿sí? Y es, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a asociar estímulos que naturalmente no hubiéramos asociado, ¿sí? Nosotros no asociamos de nacimiento estímulos como que una alarma nos va a avisar algo, ¿no? Eso lo aprendemos más por el contexto. Entonces, una memoria por condicionamiento sería, y el clásico ejemplo es como, estamos en el colegio y suena la alarma y esa alarma nos indica que vamos a salir a recreo. Nosotros no lo aprendemos por nacimiento, pero sí lo aprendemos por asociación de todas las veces que llegamos a escuchar esa alarma para salir a recreo. Eso es el condicionamiento. Y ya la memoria procedimental hace mucha más referencia al saber cómo, ¿sí? Nosotros no aprendemos a nadar porque escribimos una plana de cómo nadar, sino pues porque lo hacemos, ¿sí? Entonces la memoria procedimental responde a esos tareas que hacemos, como cómo sé montar cicla, cómo sé nadar, cómo sé escribir, bueno, ¿sí? A eso hace referencia esta memoria no declarativa. También, bueno, esta clasificación es demasiado importante, como que no la he visto mucho en las explicaciones que dan acerca de la memoria, sin embargo, Portellano la explica y dice, bueno, la memoria también se puede dividir en función del tiempo de adquisición, ¿sí? Entonces, la memoria se puede dividir en secundaria o en terciaria, ¿sí? Entonces, en secundaria, por ejemplo, estudiamos para una exposición y al otro día exponemos, ¿sí? Entonces, ya se guarda en la memoria a largo plazo, sin embargo, es un tiempo relativamente corto. Y la memoria terciaria es la memoria a largo plazo tal como la conocemos, ¿sí? Esos aprendizajes que hemos tenido almacenados durante muchos años.
Y ya, pues en función del trauma, bueno, personalmente no me gusta esa palabra mucho del trauma, sino como en función del tiempo, ¿sí? Se divide en anterógrada y retrógrada. Muy posiblemente ustedes han escuchado de estos dos términos, ¿sí? Entonces, la anterógrada hace referencia al aprendizaje de nuevas informaciones. Vamos a poner un punto de referencia y es hoy. Entonces, la memoria anterógrada nos va a ayudar a aprender nuevas cosas y a memorizar y a evocar nuevas cosas a partir de hoy. Y la memoria retrógrada es todo lo que hemos aprendido desde hoy, pues en el resto de nuestra vida, ¿no? Todos los años que hemos tenido de aprendizajes y de memoria, ¿sí? Entonces, el clásico ejemplo de una amnesia anterógrada es, por ejemplo, en la película que protagoniza Adam Sandler, como si fuera la primera vez. Entonces, a ella se le afecta la memoria anterógrada porque ella guarda todos sus aprendizajes y todo lo que ha vivido, pero al momento de intentar almacenar nueva información, pues para ella es imposible, ¿no? En la memoria retrógrada, pues también se puede ver afectado, por ejemplo, en demencias como el Alzheimer, ¿sí? Pues también se puede ver afectada la memoria anterógrada claramente, pero también la retrógrada en el sentido en que la persona ya no puede recordar cosas que sucedieron hace corto o bueno, un largo tiempo. Y esa, a grandes rasgos, es la clasificación de la memoria. Quizás nosotros no tenemos muy consciente todas ese tipo de memorias y pues en general las memorias funcionan de manera paralela, ¿no? De manera simultánea, ¿sí? Entonces, me gustaría que tuviéramos consciente algunos tipos de memoria y que pensáramos en qué tipo de memoria es esta y cómo la puedo llegar a mejorar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos llegar a conservar nuestros recuerdos? Nosotros hemos escuchado muchísimo personas que dicen, mire, usted llene este libro y con este libro va a recuperar su memoria o haga sudokus o, no sé, juega ajedrez, yo qué sé, ¿sí? Para entrenar su cerebro, ¿sí? Y yo no lo satanizo, no digo que estén mal. Sin embargo, a la hora de entrenar la memoria, lo más importante es que, o sea, que hagamos un entrenamiento en el contexto. Me voy a explicar. Si nosotros queremos hablar bien inglés, pero nos estamos aprendiendo 30 palabras en turco, no sé, en portugués, pues nos las vamos a aprender, pero eso no sería tan funcional en lo que estamos requiriendo, ¿no? Entonces, lo importante para conservar los recuerdos es que nosotros hagamos ejercicios, pero en el contexto, es decir, ejercicios que nos funcionan en ese momento, ¿sí? Entonces, si necesito entrenar mi memoria a corto plazo, entonces empiezo a grabarme números, secuencias de números, empiezo por 5 números, luego con 6, bueno, así progresivamente. Si lo que quiero es, por ejemplo, almacenar números de teléfono cuando mi teléfono está apagado o por alguna necesidad en específico, ¿sí? Lo importante es que nosotros hagamos el entrenamiento en algo que nos vaya a servir en la vida cotidiana. Si no, pues no estamos haciendo mucho. Y en realidad esto funciona con todos los procesos psicológicos, ¿sí? Pues también hacer ejercicio nos ayuda a aumentar el flujo sanguíneo y bueno, esto nos oxigena un poco más y nos ayuda, pero en realidad lo mejor es siempre entrenar esto en un contexto, ¿no? Y pues también buscar buena información, ¿no? Lo más importante, buscar información que tenga una buena fase científica y sino que sea de una fuente confiable para llegar a informarnos y así, primero, no alterar los recuerdos que ya tenemos y segundo, pues empezar a ejercitar estos procesos de memoria que son muy importantes a lo largo de nuestra vida y pues para el desarrollo de las actividades cotidianas. Bueno, para dar como una pausa, quiero hacer como una ronda de preguntas, si alguien tiene alguna duda, si todo quedó claro, si quieren que les explique algo que de pronto no entendieron. Cuando hablabas de priming, ¿será priming? Sí, Priming, ajá. acá fallando la memoria. ¿Las mnemotecnias pueden ser consideradas un tipo de priming? En cierta manera, sí, porque también, exactamente, porque te evocan, ¿sí? Claro que el priming también hay una discusión de qué tan consciente o inconsciente es, ¿no? El priming está ubicado en la memoria no declarativa, ¿sí? Pero pues yo considero que sí. Por ejemplo, priming es cuando uno ve el cielo azul y dice, ay, yo tengo una chaqueta azul, por ejemplo, no sé, qué te evoca. Pero yo creo que también puede ser consciente el priming, ¿sí? No necesariamente tiene que ser como un estímulo que no recordemos exactamente, sino que sí, las mnemotecnias nos ayudarían a traer esa información que necesitamos en ese momento, como por ejemplo las fichas que utilizamos al exponer o cosas así. ¿Alguien más?
Bueno, ahora quiero hablarles un poco acerca de las funciones ejecutivas. A diferencia de la memoria, las funciones ejecutivas no es un tema demasiado conocido, ¿sí? No es algo que nos mencionen todos los días, de pronto para los estudiantes de medicina que están oyendo, quizás lo hayan escuchado. Sin embargo, no se tienen muy presentes, ¿no? Pero las funciones ejecutivas en realidad nos ayudan a resolver demasiadas cosas de nuestra vida, sino es que, por no decir todas para no generalizar, en realidad son demasiado necesarias para cumplir tareas tanto sencillas como muy complejas, ¿sí? Y pues las podemos observar mejor cuando nos equivocamos o cuando hacemos las cosas mal, ¿sí? Pero bueno, antes de explicar qué son las funciones ejecutivas, pues por qué es importante estudiarlas, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia de entender qué son las funciones ejecutivas? El desarrollo de unas buenas funciones ejecutivas predice todo tipo de cosas buenas, ¿sí? Habilidades sociales adecuadas, logros académicos, ¿sí? Tener éxito académico. También nos puede llegar a predecir una buena salud mental y física, es decir, el desarrollo de las funciones ejecutivas es un factor protector para que nosotros nos podamos desenvolver de una manera adecuada y adaptarnos a una sociedad. ¿Listo? Por eso son importantes. Ya lo que es una definición, bueno, Portellano nos dice que es el centro de la humanidad, ¿sí? Es el responsable de gestionar la identidad de la persona. Entonces, las funciones ejecutivas abarcan las habilidades para controlar conscientemente los pensamientos, las emociones y las acciones para alcanzar objetivos, ¿sí? Inhibir impulsos, anticiparlos. Entonces, les doy un ejemplo. Ustedes quieren invitar a salir a alguien, ¿sí? Si no tuvieran funciones ejecutivas, simplemente se iban y ya, empezaban a cortejar como los animales, ¿no? ¿Qué hacen las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas nos hacen planificar esas acciones, ¿sí? Como secuenciar, anticipar para que nosotros podamos realizar esa función pues de una manera mucho más adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido ya no nos iríamos directamente a donde la persona, ¿sí? Sino que las funciones ejecutivas nos ayudan a decir, bueno, ¿qué le gusta a esta persona? ¿Qué no le gusta a esta persona? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Sí? ¿Cómo le invito a salir? ¿De qué temas le hablo? ¿Sí? Esas funciones ejecutivas nos ayudan a alcanzar un objetivo que es el fin, ¿sí? Pero de una manera más adecuada, llegando por el camino correcto. Bueno, respecto a la memoria, no me quise centrar mucho en las cortezas que están implicadas por la cantidad de memorias y pues porque cada memoria implica algún tipo de corteza diferente, ¿sí? Sin embargo, pues todo funciona como un todo y lo sabemos. Pero quería dar especial énfasis aquí en las funciones ejecutivas a la corteza prefrontal, porque aunque no es la única parte implicada para que funcionen las funciones ejecutivas, ¿sí? Es una parte fundamental, es decir, sin corteza prefrontal simplemente no hay funciones ejecutivas. Entonces, la corteza prefrontal constituye la máxima expresión del desarrollo cerebral en la especie humana, ¿sí? Cuando se empieza a formar nuestro lóbulo frontal, nos empieza a dar esa humanidad. Entonces, la corteza prefrontal es el control último de la cognición, de la conducta y de la actividad emocional. Entonces, pues esta corteza prefrontal también implica funciones motoras, cognitivas y comportamentales, ¿no? Entonces, es aquí donde se produce la intencionalidad, la supervisión y el control del comportamiento. En la parte derecha de la pantalla, aquí el señor que estoy señalando es un caso paradigmático en la neuropsicología muy importante. Su nombre era Phineas Gage. Y en 1848, bueno, él era trabajador de una mina y era una persona que era conocida porque era muy amable, era muy responsable, era una persona muy caritativa, bueno, lo que entre comillas conocemos como una persona buena, ¿sí? Pero en 1848 la mina explota y una varilla sale disparada y lamentablemente le atraviesa la cabeza, como lo pueden ver aquí. Y pues atraviesa exactamente esta corteza, ¿sí? Lo interesante del asunto es que no afectó funciones como funciones sensoriales, funciones vegetativas o funciones motoras. Sin embargo, cuando Phineas se recuperó, cuando Phineas se recupera, él cambia su personalidad totalmente. Entonces él se vuelve una persona egocéntrica, se vuelve una persona apática, ¿sí? Se vuelve una persona con alta labilidad emocional, es decir, que tenía cambios emocionales súper abruptos y pues digamos sin ninguna justificación que pudiéramos decir. Entonces ahí es cuando digamos nace el estudio de las funciones ejecutivas como el primer caso documentado de un daño en esta corteza y los efectos que llega a producir pues un daño en esta corteza. Por eso es importante traerlo a colación. Bueno,
Entonces, ya sabemos, las funciones ejecutivas vendrían siendo las responsables directas o indirectas de todas las funciones del lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Las funciones ejecutivas funcionan como un supervisor, ¿sí? Supervisor de actividades relacionadas con otros procesos psicológicos, entre comillas, superiores, como lo sería la inteligencia, el lenguaje, la flexibilidad mental, la regulación de la conducta emocional, entre otras funciones que nosotros podemos tener, ¿sí? Entonces, bueno, como ya lo dije, es la capacidad para formular metas, planificar objetivos, ¿sí? Las funciones ejecutivas son una función supramodal, pues también en el sentido en que nosotros necesitamos que los otros procesos psicológicos funcionen de manera adecuada, ¿sí? Pero lo que nos permite esta es que podamos solucionar problemas complejos. Tenemos una situación, entonces nosotros lo que hacemos con las funciones ejecutivas es evaluar esa situación y hacer un espectro de diferentes soluciones que tenemos. Entonces decimos, esta solución sí, esta solución no, esta solución me podría ayudar más con esto y con lo otro, para así poder tomar una decisión acertada. Y bueno, aquí para que, digamos, se les almacenara un poco más en su memoria, con imágenes quería contarles entonces qué exactamente es lo que las funciones que cumplen las funciones ejecutivas. Entonces, nos permite formular objetivos y metas, nos permite formular conceptos abstractos, ¿sí? Los niños no pueden formular conceptos abstractos porque las funciones ejecutivas se desarrollan con el pensamiento abstracto. Entonces, el pensamiento abstracto más o menos se empieza a desarrollar, pues no hay una edad exacta, ¿no? Pero más o menos desde los 10 a los 12 años, el niño empieza a tener, digamos, esas respuestas abstractas que normalmente solemos tener y que los niños no tienen porque ellos responden todo de manera literal, ¿sí? Planificar objetivos también nos ayuda a tener flexibilidad cognitiva, nos ayuda a ejecutar conductas eficazmente y pues por lo tanto anticipar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay alguna alteración en esta área, ¿no? En la corteza prefrontal. Entonces, ocurre algo, bueno, hay varios síndromes, pero el más común y el que pues más se da es el síndrome disejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué nos produce el síndrome disejecutivo? Nos produce agnosognosia. El agnosognosia, como ya sabemos, es como esa incapacidad para ser conscientes de que tenemos algo, ¿sí? Una persona que es grosera, que es poco empática, que bueno, digamos que no corresponde a la sociedad, pues, y que no lo sabe, pues sería una persona que tendría agnosognosia, ¿no? El primer paso para cambiar, pues, es ser consciente del problema, y si la persona no lo es, hay un problema grande. Otro efecto que nos podría llegar a producir un daño en esta zona sería la bulia, lo que ya dije, como esa falta de interés, falta de motivación, y también nos podría llegar a generar problemas de gestión del comportamiento, como lo es la desinhibición. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que los niños no es que siempre sean malcriados cuando hacen una pataleta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las funciones ejecutivas en los niños se están desarrollando y las están aprendiendo conforme el contexto, ¿no? Los papás les están enseñando a regularse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una pataleta no, o sea, no debemos satanizar las pataletas ni nada. Sin embargo, si se da de manera repetitiva o que podemos observar que hay un patrón de conducta, ahí sí podríamos establecer que de pronto quizás faltan... hay un estilo de crianza que de pronto no es muy adecuado o las pautas de crianza no son muy claras, entonces el niño no aprende a regularse, ¿sí? Pero una pataleta no siempre significa que el niño sea malcriado, sino que se están desarrollando sus funciones ejecutivas y tendríamos que entenderlo así. Pues también se podría generar por este síndrome disejecutivo conducta poco adaptada al medio, cambios del estado de ánimo y pues como el caso de Phineas Gage, cambios de personalidad. Otro daño en esta zona también nos podría generar otros síndromes, como el síndrome orbitrofrontal, que a grandes rasgos nos generaría un cambio en la personalidad, o el síndrome mesial frontal, que a grandes rasgos, pues este me pareció curioso porque lo encontré como síndrome de apatía. Entonces, pues nos generaría apatía o falta de interés por generar algún tipo de conducta o acciones. Bueno, y entonces, siendo así, si son tan importantes las funciones ejecutivas, ¿cómo podemos mejorarlas, no? Exactamente igual. Las funciones ejecutivas
lo mejor es que las entrenemos en el contexto, ¿no? El mejor ejemplo para hablar de las funciones ejecutivas, hablando de una manera empírica, es el ajedrez, ¿no? Tenemos que planificar, tenemos que secuenciar las acciones, pensar lo que está pensando el otro. Sin embargo, esto no es muy contextual, ¿sí? A menos de que juguemos ajedrez y seamos jugadores profesionales de esto, o aficionados, no sé, no nos serviría de mucho en una vida real, ¿sí? Sin embargo, el contexto, hacer acciones como planear una lista de compras, si voy a salir, a dónde salgo primero, a dónde salgo después, ¿sí? ¿Por qué lo necesitamos? Por ejemplo, en un ambiente académico, si un estudiante tiene buenas funciones ejecutivas, lo que haría es, por ejemplo, controlar bien su conducta en clase, ¿sí? Evitaría la procrastinación, organizaría bien su tiempo y su espacio de estudio, y pues esto todos son factores que nos llegan a nos pueden llegar a predecir el éxito académico. Por eso es muy importante tener en cuenta las funciones ejecutivas, ¿sí? Digamos, en un ambiente profesional, no he visto muchas empresas que hagan, digamos, procesos de selección con pruebas de funciones ejecutivas. Sin embargo, sí sería pertinente evaluarlas porque una persona que tenga funciones ejecutivas bien desarrolladas nos permitirían predecir si los trabajadores van a resolver problemas con imprevistos, sí, y van a tomar decisiones pertinentes de acuerdo a esos imprevistos y pues que tomen las decisiones de manera adecuada, ¿sí? Entonces, las funciones ejecutivas nos predicen muchísimos factores positivos que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de nuestras vidas de una manera no solo buena, sino también exitosa. Por eso son importantes las funciones ejecutivas. Y bueno, eso en resumidas cuentas quería hablarles. No sé si alguien tenga una pregunta, si alguien quiera dar una opinión. Ok, lo último que quería hablarles y que me parece súper interesante es de este software. Me avisan si no se ve en la pantalla, creo que sí. El software se llama PELF. Si a alguien le interesa, me puede decir y pues hacemos algo para que se lo pase. Entonces, bueno, PELF es un software que nos permite tener una batería de pruebas, como las conocemos, para evaluar diferentes procesos psicológicos, ¿sí? No vamos a decir que con PELF vamos a poder diagnosticar a una persona y decir, no, es que tiene mala memoria. Sin embargo, sí nos puede dar un resultado aproximado para poder, por ejemplo, medir nuestros procesos de memoria a corto plazo, procesos atencionales, procesos de funciones ejecutivas. Entonces, bueno, les muestro aquí algunas pruebas así por encima, que me parece importante. Por ejemplo, esta prueba es para medir exactamente funciones ejecutivas. En adultos, pues porque ya las funciones ejecutivas están bien desarrolladas, entonces pues esa prueba nos permitiría evaluar un poco, ¿sí? Esta prueba, por ejemplo, los cubos de Corsi, es para evaluar memoria a corto plazo, entonces es muy interesante ver y llegar a compararnos un poco, ¿sí? Estamos haciendo, bueno, esto nos saca unos resultados en Excel, entonces hacemos el ejercicio, intentamos mejorar, ¿sí? Y también nos podría servir como para hacer un rango de medición y decir, ¿mejoramos, no mejoramos? Bueno, entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta este software, ¿sí? Y bueno, hay muchísimas pruebas. Esta es una prueba atencional. A ver si veo otra. Esta también es una prueba atencional. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen, que es el Stroop. Tratar de prestar atención por ejemplo, al color de la palabra y no a la palabra, que generalmente genera confusiones. Eso también mide atención, mide percepción y bueno, así hay varias pruebas. Entonces, si a alguien le interesa más de este tema, podría pasarle más bibliografía o también podría pasarle este software para que juguemos y entendamos un poco qué son los procesos psicológicos y para qué nos sirven. Bueno, esta es una prueba de percepción, ¿sí? Si las dos líneas son del mismo tamaño, bueno, en el ejercicio original, pero nosotros la percibimos diferente. Y bueno, eso era todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer. Muchas gracias, Sarita. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta que tenga para hacer. Un segundo. ¿Puedes enviarnos el software? Sí, lo puedo compartir. Si quieren, les puedo compartir la presentación, aunque bueno, no tiene demasiada información. Sin embargo, les puedo compartir más información, por ejemplo, capítulos. Sí, pero los podría compartir por Drive. Entonces sería que me dejaran con Daniel sus correos. Espérame que me están escribiendo acá.
que me dejaran sus correos, con eso hago una carpeta en Drive compartida donde dejo el software y también dejo el material que utilicé para, digamos, documentarme en esta charla y podrías dejarles más material incluso. Bueno, ¿qué tan susceptibles somos de generar falsos recuerdos? En realidad somos demasiado susceptibles, ¿no? Cualquier cosa puede influenciar nuestros recuerdos, ¿sí? El solo hecho de ver una falsa noticia en internet, así la pasemos y así la sepamos, ya está alterando nuestros recuerdos de esa falsa noticia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? Lo mejor para almacenar recuerdos que queremos almacenar de una manera nítida sería como anotándolos, como describiéndolos, ¿sí? No significa que lo que siempre estemos pensando sean falsos recuerdos, ¿sí? Pero sí son muy susceptibles a cambios. Seguramente el recuerdo que tuvimos de nuestro grado de transición ya está muy distorsionado porque hemos vivido en otros grados, ¿sí? El compartir con otras personas y que ellos también digan cosas, digamos, de ese grado, podría también como corroer esos recuerdos. Entonces, pues bueno. ¿Cómo se relaciona tener un déjà vu con la memoria? Bueno, el déjà vu es una cosa que la ciencia aún no puede explicar y hay muchas explicaciones acerca del déjà vu, ¿no? Entonces, la explicación que más divertida me pareció fue como que una persona movía más rápido un ojo que el otro, entonces el cerebro ya recordaba que era otra cosa, o era cosas que intentábamos asimilar y que creábamos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, una explicación científica del déjà vu no la he encontrado, ¿sí? Pero pues el déjà vu también podría ser una forma de recordar cosas, ¿sí? Por ejemplo, si estuvimos en un mismo lugar o en un lugar similar, nuestro cerebro puede decir, yo ya estuve aquí, ¿sí? Como forma de asimilación. No es que necesariamente estemos exactamente recordando el pasado, que seamos profetas o algo así para mirar, ¿sí? Pero seguramente nuestro cerebro puede distorsionar esa información que antes hubiéramos tenido que hubiera sido de una categoría similar para pensar en que ya habíamos vivido exactamente ese momento, ¿sí? Nuestro cerebro es muy engañoso y las funciones psicológicas son muy engañosas. ¿Me pueden dejar el correo con Dani? Con Daniel, le pueden escribir a él o me lo pueden, si quieren lo pueden dejar en este chat, está bien. Y empiezo a hacer la carpeta de Drive para compartirles esto. Sí, claro que sí. Las funciones ejecutivas son exclusivas de los adultos. Las funciones ejecutivas no son exclusivas de los adultos porque pues no sabemos en qué momento es cuando decimos que en realidad sí se desarrollan o no se desarrollan, ¿no? También el contexto influye muchísimo en el desarrollo de nuestras funciones ejecutivas, ¿sí? Digamos, si tenemos papás que todo el tiempo están reforzando en nosotros las funciones ejecutivas con o sin saberlo, pues seguramente vamos a desarrollar de una manera mucho más rápida y más adecuada esas funciones ejecutivas, ¿no? No creo que sean exclusivas de los adultos, sin embargo, sí hay que tener cierto estadio del desarrollo, como lo decía, según Piaget, de pasar de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto para decir, vea, sí se están desarrollando, ¿no? Pero en los niños no es que no haya, simplemente se empiezan a desarrollar y de acuerdo a las características del contexto y a sus características cognitivas, también pueden ir desarrollándose. Esas preguntas están interesantes. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, voy a empezar a anotar los correos. Yo te los paso con la grabación de esta charla, Sarita. Ay, vale, mejor, gracias. Con eso no me complico. Y bueno, espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido muchísimo más estos procesos, ¿no? Que también espero que entendamos que los procesos psicológicos, aunque nosotros los entendemos por separado, sí, hablamos de memoria, de atención, percepción, en realidad los procesos psicológicos funcionan de manera simultánea y todos funcionan dependiendo de los otros. Por eso es tan importante tenerlos en cuenta, ¿no? Para poder, digamos, desarrollar actividades cotidianas y pues tener éxito en lo que queramos hacer o en las cosas que queramos hacer. Entonces, bueno, espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por toda su atención. No sé si ya vamos por terminar la reunión.
Creería que sí, Sarita. Acá hay dos preguntas. Nos Dale. dicen si el confinamiento afecta a las funciones ejecutivas debido al estrés. Totalmente. Como lo hablaba, las psicopatologías afectan Álvaro muchísimo. Arenas. ¿Aló? Ah, no, nada, cielo. Está sonando algo ya, bueno. Sí, el confinamiento lo que nos hace es generar psicopatologías, ¿no? No necesariamente ya nos clasificamos como una persona ansiosa por DSM o bueno, ese tipo de cosas. Sin embargo, el confinamiento nos hace generar conductas de estrés, conductas de ansiedad, ¿sí? Y todas estas alteraciones claramente nos pueden llegar a afectar nuestras funciones ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos estudiado de manera muy activa estos 2 meses, ¿sí? Altera nuestra motivación, altera nuestra emoción, altera muchos otros factores psicológicos. Entonces el confinamiento es algo que tenemos que aprender a lidiar nosotros, ¿sí? A partir de generar rutinas todos los días. ¿Alguien me escribió? Ok. A partir de generar rutinas todos los días, a partir de, bueno, ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a evitar el confinamiento o a pensar en el confinamiento no como algo negativo, como lo solemos pensar, sino como algo positivo, ¿sí? Entonces, sí, el confinamiento genera muchas cosas y se han visto, ¿no? Ustedes han visto que han aumentado las tasas de problemas mentales o de déficits mentales en el confinamiento, ¿no? Y pues creo que todos los hemos sentido en algún punto de este confinamiento. Por eso es importante tener en cuenta las recomendaciones. Así suenen tontas, las recomendaciones que dan los profesionales en televisión en realidad son buenas, ¿sí? Tener una rutina, hacer algo todos los días, como leer un libro, hacer ejercicios, ¿sí? Todo eso nos mantiene activos y evita que pensemos tanto en el confinamiento como una acción negativa. Gracias, Sarita. Nos preguntan si son distintas las áreas cerebrales de a corto y largo plazo. Sí, les voy a pasar el libro, del cual pues no quise hablar de todas las áreas específicamente porque iba a ser demasiado extenso y engorroso, pero sí, cada memoria tiene unas áreas como principales, eh, digamos de las cuales se desprende ahí corticalmente, podríamos decir que están ubicadas ahí, como les digo, no estrictamente o no solamente están ubicadas en esas áreas, pero esas son áreas importantes relacionadas con esas memorias. Y todas las memorias en realidad tienen una estructuración cortical, una ubicación cortical. Entonces en la carpeta les voy a dejar el libro de donde me basé para que lo vean mejor. Y pues no sé si quieran que les pase el mapa conceptual o algo así. Igual en el libro está explicado, sino que el mapa conceptual pues lo realicé yo. Entonces, bueno, voy a subir ahí todo el material que esté disponible. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces no sé si Dani ya por terminada la sesión. Sí, Sarita, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy. El post-quiz lo van a encontrar en un momento en el chat y bueno, les agradecemos profundamente su interés por esta área y darte enteramente las gracias a ti por tu tiempo y esperamos que vuelvas, ¿no? Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Feliz de compartir esto porque, pues generalmente los médicos, aunque tendrían que ver esas cosas, no lo ven. Entonces, pues los psicólogos, digamos, en ese punto somos complementarios, ¿no? Los profesionales de la salud es necesario que trabajemos todos en conjunto. Entonces, no, gracias a ustedes por su atención y espero volver a poder compartirles algo de mi conocimiento. Que estén muy bien.